Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos, un placer recibirlos a este nuevo capítulo de Su Parte Médico. Nosotros transmitiendo desde Caracas, Venezuela, para todos ustedes en cualquier parte del mundo que estén, en cualquier hora, por los beneficios de las redes sociales a través de YouTube, Spotify y Apple Music. Algunos de nuestros mensajes parroquiales habituales, recordar en nuestras redes, @MundoURWeb, @Julio Castro M, en cualquiera de las plataformas que hemos hablado anteriormente. Recuerden que hay el cuadrito de suscribirse, que les llega la campanita donde cada uno de la programación, ya ustedes quedan grabados ahí. Cada vez que hay un nuevo capítulo se les notifica cuando se conectan a cada una de estas plataformas. También hay un buscador de las plataformas abajo, en cualquiera de las plataformas. Ustedes ahí escriben Parte Médico, Julio Castro, y aparecen todos los programas en secuencia. Habitualmente sale como primer programa el programa más reciente. Igual, eso tiene un link que dice compartir, que es la flechita que da hacia allá. Y eso lo pueden compartir a través de WhatsApp, mensaje de texto, cualquiera de sus redes sociales, si es de su gusto e interés para sus amigos. Hoy vamos con un tema, como siempre, de mucho impacto, muy interesante, y para eso tenemos una querida amiga, la doctora Nilde Constante. La doctora Nilde es dermatólogo del Hospital Universitario. Yo debo decir que los dermatólogos en Venezuela, no sé, Nilde me corrige si todos o alguno de ellos, pero los del Hospital Universitario con seguridad, además de dermatólogos, tienen un título que se llama especialista en dermatología y sifilología. Casualmente Así, en es estos días así. vi un título y me llamó la Así atención. es. Gracias, Julio. Eh, Gracias por la introducción. Bueno, un placer estar aquí y compartir contigo este tema que siempre es de muchísimo interés para todo el mundo y es un motivo de consulta bastante frecuente. Nilde además ese dermatólogo, no, no me gusta decir que es una influencer, pero es una médico muy valiosa, pero además eso que es muy, muy activa en sus redes sociales. Pueden seguirla a través de Instagram y TikTok, y recuérdanos tus redes, Nilde, para que la gente te sigue por ahí. Sí, es Fit Dermón, fit como de fitness, porque pues además de dermatóloga me gusta la vida saludable, la vida activa. Creo que somos un conjunto de todo, no solamente el cuidado de la piel, sino también pues el estilo de vida que va a repercutir también pues obviamente en la salud de nuestra piel. Así que es fit como de fitness, derm de dermatología y mom porque soy mamá de dos varones ya grandes. Así que es Fit Dermón. Gracias, Nilde. Mira, creo que no es como medio perogrullo definir lo que es la cavidad del cabello, porque pues es algo que obviamente se entiende. Pero quizás la pregunta sería, ¿cuán frecuente es como consulta en tu consulta dermatológica, tanto en hombres como en mujeres? ¿Qué tan frecuente es? Es un motivo de consulta bastante frecuente y realmente pues sí vale la pena definirlo porque normalmente vale acotar que se nos cae el pelo, se nos caen de 50 a 100 pelos por día. Entonces lo anormal es que se nos caigan 100, más de 100 o más de 200 pelos al día y ahí es cuando ya estamos hablando de una caída del pelo o de caída del cabello, porque ambos términos son correctos, utilizar el término pelo o cabello, lo que pasa es que cabello se refiere a lo que tenemos en la cabeza y el pelo pues es en todas las partes del cuerpo donde haya folículos, ¿no? Y con respecto a la frecuencia, es un motivo de consulta frecuente, pero tenemos que etiquetar un poquito la caída del cabello o el tipo de alopecia, ya que es una clasificación sumamente amplia. Y yo diría que primero, pues dividirla en dos grandes grupos, ¿no? Que son las alopecias no cicatriciales, que como su nombre le indica, pues no se acompañan de cicatriz en la zona donde se ha perdido el pelo, y las alopecias que son cicatriciales, donde ya hay una pérdida del folículo porque hubo una inflamación, eso deja una cicatriz y son, digamos, las más complejas, ya que allí es muy raro recuperar el pelo, generalmente es una alopecia irreversible. Dentro de las alopecias no cicatriciales, tenemos también una gran clasificación, siendo la más frecuente la llamada alopecia androgénica. La alopecia androgénica es la que tiene una predisposición genética y además pues un factor hormonal y es la que corresponde prácticamente como al 80% de las alopecias. Esas son bastante frecuentes, particularmente en hombres, aunque también puede verse en mujeres, y va aumentando a medida que aumentan las décadas de la vida. Es decir, en los 20, pues puede haber un porcentaje de alrededor de un 20%, pero ya en los 50, en la década de los 50, se dice que la mitad de los hombres, o sea, el 50% de los hombres van a tener algún tipo, algún grado de alopecia androgénica. Y en las mujeres alrededor de un 20%, 15%. La alopecia androgénica también tiene dos patrones que vendrían siendo el patrón masculino y el patrón femenino. El patrón masculino es el que todos conocemos, las famosas entradas, en el que la alopecia comienza en las zonas parietales, en la región frontal del pelo, y en el que se va como retrocediendo esta línea de implantación y por eso pues las famosas entradas
y cada vez pues se va haciendo como más grande la parte de la frente, digamos, pues es más visible. En el caso de las mujeres, o sea, el patrón de androgénico femenino, la alopecia es más difusa y la persona lo que empieza a notar es como un ensanchamiento de la línea media del pelo o de la carrera y es pues generalmente más hacia la zona del vértice de la cabeza o en la zona central de la cabeza. Se ve como difusa, generalmente se respeta la línea de implantación delantera o frontal del pelo. Luego tenemos, pues, dentro de ese mismo rango de las alopecias que no son cicatriciales, tenemos el efluvio telógeno, que es un motivo de consulta también bastante frecuente, donde hay una pérdida difusa del pelo, y eso corresponde también a muchas causas. Una de las causas puede ser infecciosa, que fue la que vimos, por ejemplo, post-COVID, que no es por la infección en sí, sino por el estrés que se produce en el organismo ante una infección de ese tipo. Entonces ocurre generalmente meses después de la infección y se recupera también meses después. La que vemos posparto, por ejemplo, posterior a una cirugía por el estrés tanto físico como psicológico de un acto quirúrgico, ante deficiencias nutricionales como pueden ser de zinc, de biotina, de vitamina D, malnutrición, pues también obviamente va a haber una repercusión a nivel del pelo, de la caída del pelo. Y así pues una gran lista, pues problemas también de tipo hormonal, autoinmunes, tiroideos, que es muy frecuente en mujeres sobre todo, pues esa pérdida difusa del pelo en el caso del hipotiroidismo. En fin, pues son una... Y luego en otro tipo de las mismas alopecias no cicatriciales, tenemos también las que son por tracción. En el caso de las mujeres que utilizan peinados muy apretados, las que se hacen esas colas muy prensadas, inclusive las niñitas que les hacen las colas muy apretaditas, eso comienza a verse una alopecia por tracción en la zona también frontal de la implantación del pelo. Luego tenemos, ese término pues se conoce como tricotilomanía, el que voy a explicar ahorita, la tracción voluntaria por un tic, ¿no? Que se ve a veces en niños y adolescentes con problemas también emocionales. Comienzan a traccionarse el pelo y ahí se empieza a observar zonas sin pelo por el hecho de la tracción también. Luego los tratamientos, distintos tratamientos que sobre todo utilizamos las mujeres de coloraciones extremas, extensiones, todo eso a la larga va a afectar también y va a producir algún tipo de alopecia. Mira, Eh, una ajá, pregunta para una persona común y corriente que empieza a ver en el cepillo que hubo un cambio en la cantidad de exacto, cabello que ve. ¿Cómo estimar que empieza, que es importante, que aquí es más de 200 porque nadie cuenta los cabellos? Entonces, claro, ¿qué claro, criterios puede tener la gente para decir, ok, mira, o sea, que debo ir al claro, dermatólogo porque esto claro. claramente no es normal? Sí, generalmente lo notan cuando se cepillan, que es más de lo normal, o cuando se bañan. Y muchos inclusive llegan con la bolsita. Doctora, mire cómo se me está cayendo el pelo, ¿no? Nosotros en el consultorio hacemos una prueba que se llama el pull test, que tú generalmente agarras un grupo de por lo menos 10 cabellos en distintas zonas. Si se te vienen en la tracción suave 4 o más, entre 4 y 6, decimos que es un pull test positivo. Si son 3, es normal. Entonces, por ahí más o menos uno se orienta, pero el paciente generalmente tiene la referencia, a mí no se me caía así, yo ahora veo mucho pelo en la bañera. Entonces allí generalmente cuando es una alopecia difusa, por lo general eso va a corresponder a algún tipo de fluvio telógeno, a no ser que pues haya un patrón, digamos, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Un patrón ya androgénico. Entonces allí uno empieza a hacer, digamos, ciertos exámenes que tenemos, por ejemplo, una cosa muy importante, y quiero quitar un poco ese mito porque es muy común que la persona te llegue al consultorio y dice, a mí se me está cayendo el pelo, y eso que tengo como 3 meses que empecé a tomar biotina. La biotina no va a hacer nada si no tienes una deficiencia de biotina, y eso es bien importante. Más bien, las publicaciones más recientes hablan de que es más importante tener unos niveles de vitamina D adecuados más que la biotina. Y por eso es importante hacer o determinar los niveles de vitamina D en sangre cuando el paciente te está llegando con una pérdida de cabello. Porque generalmente si estamos por un poquito por debajo de los niveles normales y sí se ha demostrado que una suplementación con vitamina D y zinc es más beneficiosa que la biotina, que es como la tendencia que la gente tiene, no, que la biotina, que estoy tomando biotina. Generalmente no tenemos una deficiencia de biotina y por el contrario, puede ser contraproducente comenzar a tomar biotina si realmente no lo necesitas por otro tipo de efectos secundarios que puede tener. Entonces, creo que eso es importante acotarlo porque es muy frecuente que la gente te diga eso. Entonces, por lo general pedimos una batería de exámenes básicos, pruebas tiroideas, estar seguros que desde ese punto de vista no haya ningún problema. Los niveles de vitaminas, como te estoy comentando, digamos lo básico, tampoco hay que pedir una cantidad de exámenes muy extensos, hay que
digamos, hacer un buen interrogatorio, ver si no hay algún otro cuadro que pudiese uno sospechar de algún problema de tipo autoinmune, por ejemplo, de otro tipo. Pero eso, digamos, hay que incluir lo que es el examen físico general del paciente y por ahí pues uno va tratando de etiquetar ese tipo de alopecia, ¿no? Mira, Nile, tú nos habías mandado unas imágenes que vamos a poner para que nos las expliques un poco, porque creo que dan contexto a la gente. Exacto. Entonces Exactamente. yo te las Esa voy es una de las pasando. primeras razones por las que la gente viene a la consulta, ver demasiados pelos en el cepillo. Ok, Ujú. aquí, Más de 100 o 200, exacto. ok, Recordemos que de 50 a 100 pelos por día es importante. Esa fotografía corresponde a un patrón masculino de alopecia androgénica. Ahí vemos las entradas en ambas zonas parietales y la frontal y el retroceso de la línea de implantación del pelo que se va, digamos, extendiendo hacia la parte del vértice de la cabeza. ok. Ujú. Bueno, aquí es cuando la gente ya empieza a notar y a preocuparse por la caída del pelo y no hay mucho que explicar en esa fotografía realmente. Mira, una de Y las, luego pues tenemos, ajá, ajá, ese es el otro punto del que quería hablar, que es otra de las alopecias no cicatriciales. En este caso estamos hablando de una alopecia areata, que como su nombre le indica es por parches, ¿no? Y no necesariamente solamente a nivel del cuero cabelludo, eso puede aparecer también en las cejas, en las pestañas, en otras zonas del cuerpo que tengan pelo. Y generalmente pues está asociada o a situaciones de estrés o a situaciones de tipo autoinmune, no se conoce realmente bien la causa, puede ser reversible y generalmente puede, cuando ocurre solamente en esas zonas, digamos en zonas focalizadas así, lo llamamos alopecia areata. Cuando llega a afectar toda la cabeza, porque pudiese ser, es una alopecia total y cuando afecta todo el cuerpo, sí, porque eso puede pasar, digamos, afecta todas las zonas donde haya pelo, es una alopecia universal. Entonces, pues es importante acudir a tiempo y tratar este tipo de patologías. Y esto, bueno, aquí esta fotografía es una de las opciones de tratamiento que tenemos en consultorio, porque los tratamientos son también, pues, incluyen tanto las variables domiciliarias como son tópicas, vía oral, como los tratamientos de consultorio. Tratamientos de consultorio, pues hacemos mesoterapia, tratamientos con microagujas para tratar de penetrar todos estos factores que pues estimulan el folículo para que haya un crecimiento adecuado del cabello. Y desde el punto de vista oral y tópico, bueno, va a depender también del tipo de alopecia, ¿no? Uno de los tratamientos más utilizados, sobre todo en la alopecia androgénica, es el minoxidil, porque la causa de este tipo de alopecia no solamente es una predisposición genética, sino que también hay un factor hormonal asociado a la dihidrotestosterona. Entonces, la mayoría de estos tratamientos van enfatizados en interrumpir esa cadena de que la testosterona o hormona masculina no se convierta a dihidrotestosterona, que es la que va a causar ese daño a nivel del folículo. Entonces, dentro de esos están el minoxidil, el tratamiento vía oral muy utilizado que es el finasteride, que interrumpe también esa acción de esa hormona masculina y es muy efectivo en hombres. Y después han salido nuevas alternativas también de tratamiento, perdón, de consultorio, como el dutasteride, que se coloca como mesoterapia, y también, digamos, el mecanismo de acción vendría siendo parecido a ese. Siempre hay que determinar la causa, o sea, no puedo hablarte de un tratamiento claro. específico de que es mejor o que no, porque va a depender de la causa. En el caso de las alopecias areatas o así focalizadas, pues también se hacen infiltraciones con esteroides, se hace tratamiento tópico con minoxidil también, se pueden hacer tratamientos con microagujas, otro tipo de tratamientos que trabajan a nivel inmunológico, inmunomoduladores tópicos, es decir, la gama que tenemos ahorita es bastante amplia. Si se acude a tiempo, sí es posible mejorar bastante las alopecias, pero bueno, en casos ya muy avanzados, ya digamos la opción más definitiva es el trasplante capilar, el trasplante de pelo, que es Mira, bastante efectivo. mira, Nilde, creo que tú has ido por un concepto fundamental, que es que esto debe ser manejo de un especialista y me preocupa un poco que, bueno, en redes ves desde recetas folclóricas hasta Sí, tratamientos en sitios con personas que no están calificadas. Si quieres un comentario en relación a eso, porque la gente tratando de ahorrar dinero termina yendo a sí, una peluquería o termina yendo casi un estilista o lo que sea, y esto es un tema que tiene implicaciones claro. médicas importantes. Claro. Bueno, sí, Julio, muy importante que hagas esa acotación porque sobre todo en nuestro campo de la dermatología ha habido un gran intrusismo de todo tipo y pues también esta área, digamos, de las alopecias no escapa a eso. Mi última recomendación final es por favor acudan al dermatólogo, la piel.
es del dermatólogo, el pelo también es del dermatólogo, el cabello es del dermatólogo, no inventen, no inventen. Ese es mi mensaje final porque a la larga pues van a hacerse mucho daño. Bueno, gracias Nilde. Creo que hemos ido por los puntos generales de un tema muy extenso esto, Sí, es porque sumamente extenso, siempre sí, aprendimos de los verdaderamente. dermatólogos que la piel es el órgano más grande y más visible que tiene el cuerpo humano y creo que debemos Es así. atenderlo con la debida, con la debido cuidado. Bueno, seguimos en contacto para algunos otros temas porque los Seguro que temas sí. dermatológicos y cosméticos cada vez son Son más gigantes, importantes en la población. Te quiero mucho. claro que Cuídate, sí. Nilde. Muchas gracias, Gracias Julio. por la invitación, Gracias. por estar con nosotros. Y amigos, a mí no me queda sino despedirme de ustedes, desearles que se cuiden mucho, que sigan los consejos que vemos aquí, compártanlo con las personas que para ustedes son importantes y los vemos en un próximo capítulo de su podcast Parte Médico. Hasta luego.